Hey chachos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y bienvenidos a este análisis de mercado que les quería compartir que va a servir como de base para comenzar la semana. Recuerden que el mercado abre hoy por la tarde y vamos a mirar qué podemos ver. A nivel de euro dólar vemos que tenemos una tendencia bajista con máximos y mínimos cada vez más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, y esta es nuestra última zona de referencia, ¿cierto? Nuestro último alto más bajo. Y la semana pasada, más específicamente el viernes, fue llegando a esa zona de reacción, ¿cierto? Ahora tenemos un probable impulso que tiene unas zonas en las que se puede soportar el precio, que son esta, la zona del 1.04879 y la zona del 0.04438 para probablemente luego de eso hacer un bajo más bajo y dejarnos con la tendencia, volviendo a la tendencia bajista, ¿cierto? Volviendo a esa estructura bajista. Esos son los puntos claves de esta semana. Estos para soportar un poco, pero creeríamos que podría llenar el precio todo este vacío que tiene de precio. Listo, valga la redundancia. Para el australiano tenemos una tendencia bajista bastante marcada en la cual tenemos máximos más bajos y mínimos más bajos con una última zona de reacción. En este momento el precio retrocediendo, un pullback muy controladito, miren, de máximos y mínimos cada vez más altos. Lo pueden ver acá, máximos y mínimos cada vez más altos, que estos dos son los últimos máximos y mínimos más altos. Listo. Zona de reacción fuerte en este punto, que es el 0.72296. Listo. Zona de reacción fuerte para terminar este retroceso y probablemente volver a impulsar, porque vamos en una tendencia bajista y lo probable es que se nos dé un mínimo adicional más bajo. Listo. Entonces, probablemente un movimiento de este tipo. Precio arriba y acá en esta zona un probable rebote, probable, estoy hablando de probabilidades, para llenar todo este vacío completo hasta este punto. Entonces, en este momento, precio retrocediendo hasta la zona clave, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos en el Gran Bretaña frente al yen? Tenemos entonces un impulso gigantesco de una tendencia de día o de semana y aquí tenemos un retroceso. Como estamos en H4, ese retroceso viene con máximos y mínimos más altos. Último máximo más bajo, perdón, último máximo más bajos y mínimos más bajos, último máximo más bajo en este punto y precio retrocediendo o en medio de las dos zonas relevantes, estas 161,068 y zona relevante 162,645, pero también en este piso hay una zonita relevante que es la 156,357 para de pronto hacer un segundo leg, leg 1, leg 2 y de pronto volver a impulsar arriba. Entonces, yo estaría priorizando los techos porque miren que aquí en esta punta tenemos máximos más bajos, mínimos más bajos. Entonces, priorizaría por estas dos zonas. Listo, yo las priorizaría. Vamos con el Gran Bretaña, con la libra esterlina frente al dólar. La libra esterlina frente al dólar constituido de máximos más bajos, mínimos más bajos, pero aquí tenemos una partecita que ya se las marque por acá que me parece importante, que yo lo veo como una ruptura del último máximo más bajo, esta parte. Entonces, ¿qué nos dejaría? Este punto como zona relevante, regálenme un segundo, punto como zona relevante para llegar aquí y de pronto volver a impulsar porque ya al parecer hay un cambio de estructura. De todas formas es lo que yo veo, ¿cierto? Entonces como para llegar a este punto y volver a impulsar, ¿hasta dónde? Hasta esta zona de reacción, que es importante para volver a retomar aquí la baja o si ya rompe esta zona, entonces podríamos prepararnos de pronto para un comienzo de una estructura alcista. Entonces, punto muy importante esta semana
para lo que es la libra esterlina frente al dólar. Ya lo ven ahí, máximos, máximos, mínimo, mínimo, más bajo, más bajo, más bajo. Y aquí tenemos eh, uno más alto y aquí abajo tenemos uno más alto. Entonces, miren, uno más alto, uno más alto. Entonces, si aquí en este punto, que es muy, muy relevante para este activo, que es el 1.23664, es capaz la demanda de volver a tirar el precio arriba y romper esta zona, me parecería bastante importante. Zona relevante esta, muy, muy relevante. Y esta zona relevante también es una zona de oferta. Me parece mucho más relevante esto y vamos a ver qué sucede en esa zona. El neozelandés de la misma manera, máximos más bajos, mínimos más bajos, ruptura o rompimiento del máximo más bajo, del último máximo más bajo en este punto y el precio está reaccionando a esta zona que tiene aledaña. Entonces esta zona muy relevante también. ¿Para qué? Porque si de pronto va a haber un cambio de estructura, entonces podríamos ver más o menos un movimiento de este tipo. Un movimiento de este tipo que rompa todo esto y venga hasta este punto, ¿cierto? Para completar los máximos más altos y los mínimos más altos. Máximo, mínimo, máximo, perdón, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo para llegar acá. Si no, entonces tendríamos el precio otra vez rompiendo el último mínimo más bajo. Entonces, precio relevantísimo este para el neozelandés 0.62965. Muy relevante este punto para ver si es capaz la demanda de levantar el precio más. En el canadiense lo que tenemos es en este momento, miren toda esta alza y aquí tenemos un retrocesito. Entonces el punto más relevante para ese retroceso es este. Listo. Entonces, punto relevante, miren, vamos aquí en máximos más bajos de retroceso. Si ya no rompe este punto, si no rompe este punto, entonces aquí en esta zona podríamos estar pensando que hay una zona importante de oferta para volver a llevar el precio más abajo, ¿cierto? Y aquí abajo también hay una zona muy importante, miren, donde rebotó todo eso, porque aquí ya tenemos como una fallita, miren, acá tenemos una fallita, esto es un retroceso, entonces si el precio continúa, este sería el precio más relevante de todos para volver a levantar 1.24893, muy muy fuerte. Listo, punto muy muy relevante es. Por aquí abajo, pues yo veo ya debilidad y aquí tenemos máximos más bajos, máximo más bajo, máximo más bajo. Y este está en este momento dándose en trámite, este está en trámite, este todavía no es un máximo, entonces tendríamos estos dos puntos de máximo más bajos, tendríamos estos dos puntos de mínimos más bajos para un retroceso controlado. Y acá una zona en la que podría rebotar el precio, si no rebota en esa zona, esta zona sería demasiado relevante esta zona que tendría un vacío de precio gigante. Tendría un vacío de precio de unos 518 pips. Muy, muy bonita esa zona. Vamos para el yen con con un probable cambio de estructura también. Miren, máximos más bajos y ya mínimos más bajos y máximos más bajos. Mírenlos acá. Máximos más bajos, mínimos más bajos, conectando los mínimos, conectando los máximos, zona relevante aquí por este punto, en este punto del 126.569, pero para ir con esta tendencia pequeña que tenemos formándose en este momento, tendríamos una zona importante en 129.194 para llenar este vacío de precio desde este punto hasta un probable máximo más bajo que se daría en 126.559 y sería de 265 pips para esta semana. Retroceso controlado, zona de reacción e impulso adicional hasta este punto. Más de 200 pips ahí en ese vacío que se formaría desde este punto hasta este punto para que le vayan haciendo seguimiento. Y aquí tenemos en el euro frente al yen, tenemos máximos más bajos, mínimos más bajos. Aquí tenemos como un retrocesito que llegó a esta zona y nos deja como zonas relevantes 133.057, pero la más relevante para ir con la tendencia sería entonces 135.867. Listo, esta sería para un
impulso, perdón, sí, para un impulso de A, B, C, D, E, que sería un impulso más largo que retroceso. Miren, impulso de 529 pips, impulso de 583 pips y este impulso sería probable más o menos de eso mismo para formar un bajo más bajo. Entonces tendríamos todo este vacío de liquidez. Listo. Para formar un probable mínimo más bajo. Listo. Mínimo más bajo, mínimo más bajo, mínimo más bajo. Todavía entonces tendríamos esto como retroceso, un retrocesito controlado, probablemente para rebotar por esta zona de acá, para volver a impulsar. Y ese impulso entonces tendría todo ese vacío de precio. Listo. Espero que lo hayan entendido. Más o menos el martes o el miércoles complementaríamos este análisis en M15 para mirar qué oportunidades tendríamos a mucho más corto plazo para el scalping o para el intradía. Esto es un análisis para swing para poder hacer el sincronismo M15 como ustedes lo han visto en el curso. Listo. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Chao, chachos. Hasta pronto.